Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Si alguna vez has sentido que todo estaba en tu contra, como si la vida ya hubiera escrito tu final antes de que tuvieras la oportunidad de escribir tu primer capítulo, esta historia te llegará al corazón, profundo, porque lo que estás a punto de presenciar no es solo un viaje, es una resurrección. Y si eres nuevo aquí, suscríbete y activa las notificaciones, porque historias como esta pueden cambiar vidas, y no deberías perderte ni una. Recorramos este camino juntos. Comenzó en el silencio, no del tipo pacífico, sino del pesado silencio que te envuelve el pecho como una cuerda tensa. El tipo de silencio que sigue a sueños negados y puertas cerradas de golpe. Se quedó allí, mirando un mundo que avanzaba sin él, preguntándose si el dolor en su alma era solo debilidad o un susurro de algo más grande que aún no había comprendido. Cada mañana se sentía como despertar para luchar en una guerra que nadie más podía ver, y se estaba quedando sin fuerzas, rápidamente. No siempre fue así. Hubo una vez risa, fácil, temeraria, honesta, una luz que vivía tras sus ojos, pero la vida no llama a la puerta con cortesía. Irrumpe, rompiendo lo que no puede doblar. Un día fue demasiado, y cuando aquellos en quienes más confiaba le dieron la espalda, cuando los cimientos se quebraron bajo sus pies, no gritó, no corrió, simplemente se quedó quieto, callado, aturdido, como si el alma hubiera hecho las maletas y hubiera dejado atrás el cuerpo para sobrevivir en piloto automático. Pero incluso en el entumecimiento, hay un destello, un susurro, algo antiguo y obstinado que se niega a morir. Llámalo fe, llámalo locura, pero algo dentro de él no lo abandonaba. Se miraba al espejo, sin reconocer al hombre que le devolvía la mirada, pero aún buscando una chispa de lo que solía ser. Hay un sufrimiento sagrado que talla el alma. Aún no lo sabía, pero estaba siendo tallado en algo nuevo, por el fuego. Y mientras otros seguían adelante, ocupados persiguiendo lo que parecía el éxito, él permanecía solo, inmóvil, observando, esperando. Hay un extraño poder en la paciencia cuando el mundo olvida tu nombre. Es en ese espacio de abandono donde el destino a menudo comienza su obra. No con aplausos ni atención, sino en silencio. Y el silencio se hacía cada vez más fuerte. Algunas noches, caminaba durante horas, esperando que el ritmo de sus pies ahogara el caos en su cabeza. Recuerdos como cristales rotos bajo la piel. Preguntas sin respuesta. ¿Por qué a mí? Se convirtió en una oración que nunca pronunció en voz alta, pero el cielo lo escuchó de todos modos. Porque incluso cuando no rezas, el dolor sí. Y el dolor habla un idioma más antiguo que las palabras. Llega a lugares que la lógica no puede alcanzar. No buscaba un milagro. Ya no creía en ellos. Pero tocar fondo tiene algo curioso. Te permite descubrir partes de ti mismo que desconocías. El luchador, el superviviente, la voz que susurra, todavía no. Esa voz era débil, casi invisible, pero estaba ahí, y se negaba a morir. Quizás tú también conozcas esa voz. Quizás la estés escuchando ahora. Si es así, no la ignores. Es la señal de que tu historia no ha terminado, de que algo en tu interior se creó para resurgir. Comparte este video si esa voz te susurra en el pecho. Alguien podría necesitarla tanto como tú. Y quédate conmigo. Esto es solo el principio. El primer cambio no fue ruidoso. Llegó como un temblor bajo su piel, una repentina necesidad de moverse, de hacer algo, cualquier cosa. Quizás era desesperación, quizás intervención divina. Solo sabía que quedarse quieto había empezado a ser más doloroso que dar un paso hacia lo desconocido. Así que se movió, sin audacia, sin un plan, solo un paso delante del otro, llevado por el instinto, el dolor y una frágil esperanza. Y a veces, eso basta, porque el movimiento, por vacilante que sea, es la primera señal de que la vida regresa al alma. Empezó a despertarse más temprano, no porque quisiera, sino porque su mente no le dejaba dormir. Las viejas pesadillas aún lo atormentaban, pero ahora las enfrentaba de frente.
Cada mañana se convertía en una confrontación. El hombre del espejo seguía roto, pero al menos ahora miraba. Hay poder en enfrentarse a uno mismo, incluso cuando no te gusta lo que ves. Empezó a escribir. No sueños. Esos se sentían demasiado lejanos. Solo pensamientos, retazos de recuerdos, dolor expresado en palabras. Y en esas palabras empezó a encontrar la verdad. Cruda, sangrante, pero real. Esa verdad no era bonita. Le decía que había fracasado, que había traicionado su propio propósito, que el mundo no era injusto sino honesto en su brutalidad. Pero también susurraba algo más, que el fracaso no era el final, era una forja. Y tal vez, solo tal vez, no lo habían enterrado sino que lo habían plantado. Esa semilla de una idea echó raíces en él, silenciosamente, constantemente. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a creer que todo lo que había perdido podría haber dado paso a algo más grande. Dejó de fingir, con los demás, y más importante aún, consigo mismo. Admitió el miedo, la vergüenza, los años perdidos intentando ser lo que los demás esperaban. Dejó que todo se desvaneciera, y en el espacio que quedó atrás, algo feroz comenzó a surgir. No arrogancia, no venganza, sino claridad, la que surge al ser despojado, al quedarse solo con la verdad. Empezó a caminar diferente, a hablar diferente. Al principio, la gente no lo notó, pero eso no importó. Él lo notó, y eso fue suficiente. Entonces, llegaron los momentos de prueba, pequeñas y sutiles tentaciones de retroceder, de encogerse, de volver a encajar en el molde que una vez lo destrozó. Pero resistió. No con furia, sino con una fuerza silenciosa, la que nace de una promesa hecha en la oscuridad, que nunca más se traicionaría por el consuelo de los demás. Cada no se convirtió en un sí para sí mismo, y poco a poco, las piezas comenzaron a reconectarse, no de la misma manera que antes, pero de una manera que honraba las cicatrices. Se acercó a quienes había rechazado, no en busca de aprobación, sino de verdad. Algunas conversaciones lo sanaron, otras lo cerraron, pero todas lo liberaron. Ya no soportaba el peso del silencio, ya no construía muros por miedo. Estaba construyendo puentes. No todos resistieron, pero algunos sí, y eso fue suficiente. Suficiente para seguir adelante, suficiente para recordarle que esa conexión, incluso frágil, vale la pena el riesgo. Y a pesar de todo, empezó a verse a sí mismo de otra manera, no como el fracasado, no como la víctima, sino como el superviviente, el guerrero, el hombre que había caminado a través del fuego y se había negado a salir sin cambiar. No solo se estaba recuperando, sino que se estaba transformando. Y si todavía estás aquí, leyendo esto, quizá tú también. Quizás has estado caminando a través de tu propio fuego. Si es así, que esta sea tu señal. No estás solo, no has terminado, y tu historia aún importa. No fue el mundo lo que cambió primero, sino cómo lo veía. Las calles eran las mismas, la gente la misma, pero algo había cambiado en él. Empezó a ver oportunidades donde antes veía derrotas. Se fijó en los pequeños detalles, la risa de un niño, la luz que se filtraba por una ventana polvorienta, la sensación de respirar en sus pulmones. La gratitud se apoderó de él lentamente, torpemente al principio, como un invitado desconocido, pero la dejó entrar. Y la gratitud, cuando es bienvenida, se convierte en una revolución silenciosa. No borra el dolor, pero reescribe el significado de la supervivencia. Empezó a moverse con determinación, aún inseguro de su destino final, pero ahora con una dirección. Sabía lo que no quería. Sabía lo que casi lo mata. Y a veces, saber de qué huir es tan poderoso como saber hacia dónde correr. Empezó a construir de nuevo, pieza a pieza. Un proyecto por aquí, una conversación por allá, recuperando partes olvidadas de sí mismo y reutilizándolas con intención. Su vida se convirtió en un mosaico de nuevos comienzos, hecho de los restos de lo que una vez fue. El miedo nunca desapareció del todo. Esa es la verdad que no suelen contar. Incluso en la luz, las sombras persisten,
pero aprendió a caminar con el miedo en lugar de huir de él. El miedo se convirtió en un compañero, no en un amo. Y con cada paso adelante, el miedo se aquietaba. Ya no buscaba la certeza, sino la alineación. Y al hacerlo, descubrió algo inquebrantable, la convicción, la que no proviene de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a seguir adelante de todos modos. ¿Encontró resistencia? Claro que sí. Algunos preferían la versión de él, pequeña, predecible y manejable. Su crecimiento los incomodaba. Se burlaban, dudaban, cuestionaban. Pero esta vez, sus voces no lo quebraron. Ya había enfrentado cosas peores y sobrevivido. Su ruido no era nada comparado con el silencio que había conquistado en su interior. Dejó de disculparse por su fuego. Dejó de encogerse para que los demás se sintieran altos. No estaba enojado. Estaba despierto. Y no hay nada más peligroso que un hombre que finalmente ha despertado a su propio poder. Las oportunidades empezaron a aparecer. No de la noche a la mañana, ni sin esfuerzo. Pero poco a poco, las puertas se fueron abriendo. Esas puertas que solo aparecen cuando dejas de buscar la aprobación y empiezas a honrar tu propósito. Él no las cruzó sin más, sino que entró como si perteneciera a ese lugar, porque finalmente lo creyó. Y esa creencia, esa tranquila certeza, se convirtió en un imán. La gente lo notó. Algunos se inspiraron. Otros se sintieron amenazados. Pero nadie podía ignorar el cambio. En la quietud de la noche, cuando el mundo era tranquilo y honesto, reflexionaba, no sobre lo que había perdido, sino sobre lo que había construido en su ausencia. Ahora se veía con claridad. No perfecto, pero poderoso. Defectuoso, pero completo. No intentaba volver a ser quien era antes de la caída. Esa versión había muerto. Lo que ocupaba su lugar era algo forjado por el fuego, refinado por el dolor y guiado por un propósito. No estaba curado, pero estaba sanando. Y hay belleza en ese devenir. Si estás escuchando esto, y algo dentro de ti se agita, no lo silencie. Ese agitarse es tu alma despertando. No es demasiado tarde. No estás demasiado roto. No has perdido tu momento. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Solo tienes que dejar de dudar y empezar a explorar. Comenta, estoy listo abajo si sientes ese cambio. Y no lo olvides. Suscríbete para recorrer este camino con nosotros. Historias como esta no solo están hechas para ser escuchadas, están hechas para despertar. El pasado no se desvaneció, sino que cambió de forma. Ya no lo atormentaba como vergüenza, sino como sabiduría. Ahora podía mirar sus cicatrices sin pestañear. Cada una era un capítulo, una supervivencia, un símbolo de que había luchado consigo mismo y había vivido para contarlo. Dejó de fingir que lo tenía todo bajo control. La vulnerabilidad se convirtió en su armadura. Y curiosamente, esa franqueza atraía a la gente, no a su perfección, sino a su verdad. Ya no le interesaba actuar. Ahora estaba construyendo algo real. Y eso requería plena presencia. Aún había días de duda. Días en los que el peso volvía a sus hombros y le susurraba, no eres suficiente. Pero había aprendido a contraatacar. No con ruido, sino con el recuerdo. Cerraba los ojos y recordaba los momentos que creía que no sobreviviría. Y sin embargo, allí estaba, respirando, de pie, construyendo. Empezó a llevar una lista, no de metas, sino de pruebas. Cada vez que se honraba a sí mismo, cada vez que prefería la valentía a la comodidad, cada vez que se presentaba a pesar del miedo. Esa lista se convirtió en su evidencia. Y cuando la voz de la duda regresó, tenía pruebas. La gente empezó a pedirle consejo, no porque fuera ruidoso, sino porque era firme. Hay una gravedad en quien ha caminado a través del fuego y no guarda rencor. Se convirtió en un espejo para los demás, un recordatorio de lo que es posible, pero nunca se vio a sí mismo como un salvador. Era solo un hombre que se negó a morir sin contar su historia, y así siguió contándola, no por elogios, sino por liberación, suya, de ellos, tuya, porque las historias, cuando se cuentan con honestidad, se convierten en llaves, y las llaves abren jaulas. Volvió a visitar los lugares que una vez lo destrozaron,
no para revivir el dolor, sino para recuperar el poder. El viejo barrio, la casa vacía, el banco donde una vez se sentó, solo con desesperación. Se quedó en esos lugares, no como el niño roto, sino como el hombre que logró salir adelante. No se trataba de venganza, se trataba de resurrección. Un momento de círculo completo donde el pasado perdió su control y el futuro le abrió los brazos. Y en esos momentos, no lloró, sonrió, porque ahora comprendía. Empezó a crear, no solo para sobrevivir, sino para generar un impacto. Cada proyecto, cada conversación, cada acto de bondad, se convirtió en una semilla plantada en la tierra de alguien más. Ya no necesitaba validación para seguir adelante. Su motor provenía de algo más profundo: convicción, claridad, vocación. Empezó a invertir en los demás, no para ser visto, sino para ver de verdad. Su presencia se convirtió en permiso para que otros se levantaran, hablaran, volvieran a creer. Y al levantar a otros, se levantó a sí mismo. Hubo un momento de tranquilidad una mañana, antes de que el sol saliera por completo, donde se dio cuenta de que ya no esperaba ser elegido, no esperaba que todo cobrara sentido, no esperaba que comenzara un día perfecto. Él era el día, él era la elección, el permiso, el gran avance. Todo lo que una vez buscó externamente, ahora lo llevaba dentro. Ese fue el momento en que se volvió imparable, no porque la vida se volviera más fácil, sino porque se volvió más fuerte que la tormenta. Y si has llegado hasta aquí, quizás este sea tu momento también. Quizás todo lo que intentó quebrarte nunca fue el final, sino el límite. Y quizás esta historia no sea solo mía, sino tuya. No pases por alto esto sin asumir tu parte en ella. Comenta abajo, compártelo, vívelo, porque alguien ahí fuera te observa, esperando en silencio que sea posible. Sé la prueba, sé la historia, sé la tormenta que sobrevivió y se mantuvo firme gracias a ella. Lo que has escuchado no es solo una historia de lucha, sino un plan para renacer. Cada cicatriz, cada caída, cada oración silenciosa se convirtió en la tierra donde algo inquebrantable pudo crecer. Si esto te conmovió, no solo lo sientas, sino que actúa. Suscríbete al canal y sigue a Jesús, porque tu camino de sanación merece verdad, comunidad y propósito. Soy Oliver, y he vivido la caída y el ascenso. Recorro este camino contigo. Mantente fuerte, mantente visible y sobre todo sigue adelante.